La carta llegó un martes por la mañana, metida entre una factura de servicios públicos y una revista de vinos a la que no estaba suscrita, pero que seguía recibiendo. Lucía Ortega estaba de pie en medio de su pequeña cocina de Madrid, sosteniendo el sobre color crema, como si fuera algo vivo. La dirección del remitente, Viñas de la Reina, Almería, le dejó sin aliento, como le ocurría siempre que algo del pasado se colaba por las rendijas de su vida cuidadosamente gestionada. Dejó el café. El vapor se enroscó y desapareció en el silencio de su apartamento. Sus manos trabajaron sin instrucciones, deslizando un cuchillo de mantequilla bajo la solapa. El papel del interior era grueso. Las palabras escritas a máquina eran formales y directas. Estimada señora Ortega, lamentamos comunicarles el fallecimiento de su abuela, doña Carmen Ortega, el pasado 14 de septiembre. De acuerdo con su último testamento, le invitamos a la lectura de su testamento, que tendrá lugar en la finca de la familia Ortega en Almería, el día 20 de septiembre a las 12 horas. Su presencia es solicitada y requerida. Lucía lo releyó 3 veces antes de doblarlo y colocarlo con cuidado sobre la encimera, como si pudiera explotar si se manipulaba con descuido. Hacía más de 15 años que no veía a su abuela. No había hablado con nadie de la familia Ortega desde el verano en que cumplió 17 años, cuando su madre abandonó aquella casa por última vez y nunca volvió la vista atrás. Aquel verano fue una bruma de discusiones y calor, de conversaciones susurradas que se detenían cuando ella entraba en una habitación. Su madre siempre había sido evasiva sobre el pasado, sobre el viñedo, sobre Carmen, y ahora volvía a llamarla. Lucía pasó el resto de la mañana fingiendo que trabajaba, con el portátil abierto a las hojas de cálculo del distribuidor de vino que no podía procesar. Su mente no dejaba de divagar. Imágenes de la vieja casa de piedra enclavada entre hileras de viñas, el aroma de las uvas en fermentación en el aire, el ritmo de la vendimia, la voz de su abuela afilada como tijeras de podar. Se había esforzado tanto por construir una vida al margen de todo aquello. Una vida elegante e independiente en Madrid. Maestra sumiller, consultora de vinos, sin ataduras, sin complicaciones. Y aún así, reservó un billete de tren esa noche. No se lo dijo a nadie, no porque se escondiera, sino porque no había nadie a quien contárselo. Su madre había muerto hacía 2 años, tras una enfermedad silenciosa y obstinada. Sin hermanos, ni pareja. Su padre había sido más rumor que hombre. Solo ella. El viaje en tren hasta Almería fue largo y sinuoso, atravesando matorrales y olivares centenarios. Contempló el paisaje a través de la ventanilla. Cada kilómetro desprendía una capa de distanciamiento que no sabía que llevaba puesta. Cuando bajó en la estación blanqueada por el sol, tenía la garganta seca. El calor la golpeó como un viejo recuerdo. Un coche esperaba, negro, caro, demasiado formal. Un conductor inexpresivo. Ella le dio su nombre. Él asintió una vez. El trayecto hasta la finca fue surrealista. La tierra de los Ortegas se extendía como un reino por las colinas. Las hileras de viñas en terrazas descendían en oleadas, verdes y doradas, acunando el valle como un secreto. Y allí estaba, la casa vieja, con su fachada de piedra desgastada pero orgullosa, y el tejado de tejas rojas brillando bajo el sol andaluz. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Cuando llegaron al patio, vio abrirse las enormes puertas de madera. Una mujer vestida de lino esperaba en la escalinata, con las manos cruzadas. Señorita Ortega, dijo con una inclinación de cabeza. Bienvenida a casa. Lucía parpadeó. No la corrigió. El aire olía a romero y piedra vieja, con un rastro de algo más rico debajo. Uvas calentadas por el sol a punto de madurar. Lucía salió del coche al patio de grava con la maleta en la mano, aunque de repente se sintió como una invitada en una vida que había dejado inacabada. La mujer que la saludó, María, el ama de llaves, era mayor ahora, pero sus ojos oscuros eran los mismos. Lucía la recordaba vagamente, una presencia silenciosa en el fondo de los veranos de su infancia. Entonces, María hacía galletas de almendra y cantaba en voz baja mientras tendía la colada. Ahora le ofreció a Lucía una fina sonrisa y una inclinación de cabeza. «Te quedarás en la habitación este. Se ha ventilado». Lucía asintió. «Gracias». Dentro la casa estaba más fresca.
Las gruesas paredes de piedra se aferraban a los últimos susurros de la mañana. Sus pasos resonaban en las baldosas estampadas de la entrada. La casa era más grandiosa de lo que ella recordaba: techos altos, amplias escaleras, retratos de personas que miraban hacia abajo con ojos severos y una postura perfecta. Familia. Se detuvo ante una. Carmen Ortega, más joven, posando con su vestido de vendimia y sosteniendo un racimo de uvas en la palma de la mano a modo de corona. Una mujer que había construido un imperio y lo gobernaba como una reina. María se detuvo a su lado. Mandó pintar este el año pasado. Dijo que ya era hora de que la gente se acordara de ella como es debido. Lucía no contestó. Había demasiado que decir y nada cortés. Arriba, la sala este era escasa, pero elegante. Las ventanas se abrían de par en par a la vista del viñedo que había debajo. Hileras interminables de vides, como costillas en la tierra. Dejó la maleta sin tocar en el banco, a los pies de la cama. Cuando volvió a bajar, las puertas de la calle estaban abiertas, y la luz había cambiado. La tarde se acercaba a la noche. Salió al exterior, atraída por el sonido de los pasos sobre la grava. Un hombre estaba de pie cerca del otro extremo del patio, hablando con uno de los trabajadores. Tenía las mangas arremangadas, la camisa ligeramente desabrochada, y movía las manos con lenta precisión mientras señalaba un cajón de herramientas. Su perfil le resultaba familiar de una forma que le hizo sentir una opresión en el pecho, aunque no podía identificarlo. Cuando el trabajador se marchó, el hombre se volvió y sus ojos se encontraron con los de ella. Era él, Andrés Márquez. No le había visto desde que era adolescente. Entonces era mayor, tenía veintitantos años y ya trabajaba en el viñedo. Por aquel entonces era alguien a quien su madre evitaba y en quien su abuela confiaba plenamente. Ahora parecía diferente, más ancho, desgastado por el sol. Tenía motas grises en el pelo, pero sus ojos seguían siendo del mismo marrón profundo y firme, del tipo que se demora un segundo de más. Lucía, dijo, caminando hacia ella con una serena gravedad. Andrés, dijo ella cruzándose de brazos por instinto. Estaban allí, en medio del patio, y los años se extendían entre ellos como hileras de viñas esperando a ser cuidadas. No estaba seguro de si vendrías, dijo. Yo tampoco estaba segura, respondió ella. Asintió como si la respuesta tuviera sentido. Has cambiado, añadió al cabo de un rato. La gente lo hace. Un destello de algo, diversión, amargura, pasó por su rostro. Tu abuela dejó el viñedo en un estado. Bajó mucho el ritmo estos últimos años. Y aún así, dijo Lucía, se las arregló para arrastrarme aquí desde Madrid. Quizá quería arreglar lo que había roto. Lucía entrecerró los ojos. O quizás solo quería una última oportunidad para controlarnos a todos desde la tumba. No dijo nada. Una brisa atravesó el patio, y con ella llegó el suave susurro de las hojas, el zumbido de lejanas cigarras. De repente se sintió cansada hasta el tuétano. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Gestiono lo que queda, dice Andrés. La tierra sigue necesitando manos, aunque la familia no se preocupe de proporcionárselas. Lucía abrió la boca y la volvió a cerrar. No sabía qué había venido a hacer. En realidad, no. ¿Reclamar una herencia? ¿Reconectar con algo enterrado en lo más profundo de este lugar? Ni siquiera estaba segura de seguir creyendo que pertenecía a él. Pero sabía una cosa. Andrés Márquez también había pertenecido a este lugar. Quizá más que nadie. ¿Te veré mañana?, preguntó finalmente. ¿Para la lectura?, dijo asintiendo una vez. Oh, sí, no me lo perdería por nada del mundo. Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia las enredaderas, dejándola allí de pie con la sensación de que el pasado no solo había regresado, sino que la había estado esperando todo el tiempo. Al mediodía siguiente, la finca de Ortega parecía más una sala de vistas que un hogar. Las pesadas puertas del gran salón se abrieron con un chirrido para revelar una estancia impregnada de recuerdos. Óleos en las paredes azul pálido, sillones antiguos dispuestos en semicírculo y, en la cabecera, un escritorio de caoba ornamentada donde el abogado de la familia, el señor Beltrán, ya había ocupado su lugar en Menominee. Su delgado cuerpo parecía aún más anguloso bajo el resplandor de la lámpara de araña. Su delgado cuerpo parecía aún más anguloso
bajo el resplandor de la lámpara de araña, y sus ojos, penetrantes e ilegibles, pasaban de un miembro de la familia a otro con un desapego práctico. Lucía estaba cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Había llegado pronto, para no entrar con nadie más. Ya oía voces en el pasillo, tacones que chasqueaban, puertas que se abrían, el aleteo de viejas tensiones que se desataban. La primera en entrar fue su tía, Silvia Ortega. Cada centímetro de ella irradiaba control. Su impecable blusa de seda, su pelo oscuro perfectamente peinado, el tono neutro de su pintalabios. Todo era una armadura. Vio a Lucía y sonrió de una manera que era cualquier cosa menos cálida. Vaya, mira lo que ha traído el viento, dijo Silvia. Madrid debe ser terriblemente aburrido estos días. Lucía le dedicó una sonrisa cortés. Tienes buen aspecto. Estoy bien. Te pediría lo mismo, pero supongo que la vida de Sumiller no deja mucho espacio para el sueño o la estabilidad. Antes de que Lucía pudiera contestar, Javier entró a zancadas detrás de su madre, alto y vestido como un hombre ensayando para una sesión de fotos en una finca de lujo. Javier siempre había sido el encantador, el sobrino de oro, la sombra de Carmen en las reuniones de negocios, incluso antes de cumplir los 20. Miró a Lucía de arriba abajo y sonrió. Así que es verdad, dijo. Realmente viniste. Lucía asintió. Me invitaron. Curioso, dijo, deslizándose en un sillón. Después de todos estos años, pensé que te habías lavado las manos de nosotros. Lucía abrió la boca, pero Beltrán se aclaró la garganta. Si todo el mundo tiene la amabilidad de tomar asiento, dijo. Una a una las sillas se fueron llenando. María se quedó en silencio cerca del fondo. Andrés entró justo antes de que se cerraran las puertas, ocupando un lugar junto a la pared, con los brazos cruzados. Y por último, una nueva presencia apareció en la puerta. Alto, elegante, ligeramente fuera de lugar. Lucía no le conocía de nada, pero supo quién era al instante. Julián Ferrer, el inversor en vino. Su reputación le precedía. Era uno de esos hombres cuya riqueza e influencia se movían como el humo, presentes pero difíciles de rastrear. Saludó a Beltrán con un gesto de la cabeza y se acomodó en silencio en el rincón más alejado, como si solo estuviera allí para observar. Gracias a todos por venir, comenzó Beltrán. El testamento final de doña Carmen Ortega es extenso, y voy a resumir los puntos clave. Por favor, abstenerse interrupciones. Lucía miró a través de la habitación. Silvia tenía la mandíbula desencajada. Javier se inclinó hacia adelante. Andrés la miraba a ella en vez de al abogado. El viñedo y la finca, dijo Beltrán, han sido legados a Lucía Ortega. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Silvia se sentó como un rayo. ¿Perdón? Está todo ahí en los documentos, continuó Beltrán. Sin embargo, hay una condición. La señora Ortega debe residir en Viñas de la Reina y participar activamente en su explotación durante un año natural completo. Solo entonces se transferirá la plena propiedad legal. No puedes hablar en serio, murmuró Javier. No ha movido un dedo por esta familia, siseó Silvia. Ni siquiera sabe podar una parra. Creo que esa es precisamente la cuestión, dijo Beltrán sin inmutarse. Doña Carmen escribió que deseaba dar a su nieta la oportunidad de reivindicar o rechazar sus raíces. Para siempre. Lucía se quedó helada, con el calor subiéndole por el cuello. ¿Por qué yo?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Beltrán le dirigió una mirada no del todo comprensiva. Carmen dijo que tú preguntarías eso. El silencio se rompió por el ruido de una silla al levantarse Javier. Esto es una broma. ¿Cuánto llevas fuera? 15 años. ¿Crees que puedes entrar aquí y convertirte en la reina de las viñas? Lucía le miró a los ojos. Yo no pedí esto. Pero lo aceptarás, ¿verdad? Ella no contestó. Al frente de la sala, Julián Ferrer habló por fin, con voz tranquila pero llena de diversión. Un año no es tanto tiempo. Si fracasa, todo volverá a la familia, ¿no? Beltrán asintió. Así es. Pues que lo intente. Lucía se volvió hacia él. Su sonrisa era fina, cómplice, como si viera un juego que ninguno de los dos sabía que estaban jugando. Creo que será interesante, añadió. Andrés no se había movido, su expresión no había cambiado, pero cuando la sala empezó a dispersarse,
Silvia murmurando furiosamente. Javier, cerrando la puerta del salón tras de sí, llamó la atención de Lucía. «Parece que estás en casa para siempre», dijo. Lucía exhaló. Tal vez lo era. El viñedo susurraba por la noche. Incluso después de años en la ciudad, Lucía no había olvidado el sonido. La brisa que se enhebra entre las hileras de parras, el bajo crujido de la madera vieja, el lejano susurro de la vida nocturna moviéndose por las colinas. No era silencio. Era la memoria en movimiento. No podía dormir. Las sábanas estaban rígidas por el paso del tiempo, y sus pensamientos repasaban la voz del abogado, la rabia de Javier y la inquietante calma de Julián Ferrer. Sobre todo, el fantasma de su abuela rondaba por cada rincón, observándola. Poco después del amanecer, se vistió y se dirigió al viñedo, siguiendo el sendero que bajaba junto a las terrazas. La tierra estaba seca y agrietada en algunos lugares. Algunas viñas parecían descuidadas, cubiertas de maleza. Otras, sobre todo las variedades más antiguas, parecían prosperar en su estado salvaje, retorciéndose hacia arriba como si quisieran reclamar su espacio. En la pendiente más baja, encontró a Andrés ya trabajando. No parecía sorprendido de verla. «Me imaginé que bajarías», dijo sin levantar la vista. Estaba arrodillado junto a una hilera de vides de tempranillo, con las manos alrededor de unas tijeras de podar. «Esta parte es de la plantación original, de tu bisabuelo». Lucía se agachó a su lado, rozando ligeramente con los dedos el grueso tronco de la enredadera. Era áspero, sólido. «¿Qué edad tienen?» «90 años, más o menos». Se enderezó y le entregó un par de guantes. «¿Has podado alguna vez?» Sacudió la cabeza. Le dio la maquinilla. «Entonces estás a punto». Durante la hora siguiente, él la guió a través del ritmo, cortando justo por encima del brote, reconociendo qué sarmientos conservar y cuáles sacrificar. Ella observó la precisión de sus movimientos, la delicadeza con la que manejaba las cepas. Hablaba en voz baja, explicando, corrigiendo y de vez en cuando bromeando. Cuando el sol salió por encima de las colinas, le dolían los hombros y los dedos, pero no quería irse. «¿Por qué no te fuiste cuando lo hizo mi madre?», preguntó de repente. Andrés se detuvo con la podadora en la mano. Miró las parras un momento antes de contestar. «Porque alguien tenía que quedarse. Estabas muy unida a mi abuela. Estábamos alineados». Esbozó una leve sonrisa. «Yo creía en la viña. Aún lo hago». «¿Y mi madre?». Una sombra pasó por su rostro. «Marisol era fuego, hermosa, pero no estaba destinada a ser contenida. Carmen intentó controlarla, y tu madre, bueno, huyó». Lucía le miró. «¿Y tú? ¿La querías?». Sus manos se aquietaron por completo. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. «Ya no importa». Quiso preguntar más, pero algo la contuvo. Tal vez fuera el peso de su voz o la forma en que la luz se movía entre las lianas en ese momento, como si el sol contuviera la respiración. Más tarde, de vuelta en casa, paseó por el polvoriento estudio donde solía trabajar su abuela. Todavía había libros en las estanterías, títulos en francés, español e incluso catalán, mapas de la finca, registros de cosechas, y en un rincón, apilados en un baúl encuadernado en cuero, estaban los diarios de la cosecha. Lucía se arrodilló y sacó uno. El lomo crujió al abrirlo. Cada página estaba escrita con letra clara. La voz de Carmen a lo largo de los años. La segunda fermentación casi fracasa este año. El tempranillo floreció tarde. Andrés dice que deberíamos probar a usar los depósitos más pequeños. Es demasiado precavido. Aún así, ve cosas que nadie más ve. Marisol se ha vuelto a ir. Ricardo me ha dicho que están en Sevilla. La niña Lucía es brillante. Ya la veo. Pero se arruinará si Marisol sigue así. A Lucía se le cortó la respiración. Hojeó más entradas, notas sobre la cosecha entrelazadas con comentarios personales, menciones a su madre, a Andrés y a otras personas que no reconocía, fragmentos del pasado que se desarrollaban en el tono práctico de Carmen. El último diario se interrumpió bruscamente hace 2 años. Cerró el libro y se quedó allí sentada durante un largo rato, con el viejo aroma de la tinta y la tierra pegado a ella. Fuera las enredaderas esperaban, y en lo más profundo de su pecho algo se agitó. Una pregunta, o tal vez un propósito. Aún no estaba segura,
pero no estaba lista para irse. La invitación llegó con pulcra cortesía, lo que no hizo sino empeorar las cosas. Silvia había enviado a uno de los empleados más jóvenes a entregar la tarjeta color crema en la habitación de Lucía aquella mañana. Sin nota, solo la hora y el lugar. Cena, 8 p.m. Salón verde. Lucía sabía que no era un gesto de buena voluntad, era una prueba. El Salón Verde, antaño el Salón de Carmen, siempre había sido el favorito de Silvia. Techos altos, paredes verde jade y una larga mesa de nogal con capacidad para 20 comensales, aunque esta noche solo habría 4. Llegó puntual, con un sencillo vestido negro y su expresión más tranquila. El suave resplandor de la lámpara de araña hacía que la habitación pareciera aparentemente cálida, pero el frío bajo ella era inmediato. Silvia la saludó con un beso en cada mejilla. Su perfume enturbiaba el aire como el azúcar y el acero. Lucía, querida, espero que me perdones la formalidad. No todos los días vuelve la nieta pródiga a hacerse cargo del legado familiar. Yo no lo llamaría formalidad, dijo Lucía con ecuanimidad. No se te da tan bien fingir. Silvia sonrió finamente y se volvió hacia la mesa del comedor. Javier, sirve para nuestro invitado. Javier estaba detrás de una botella de reserva de color rojo intenso, ya abierta. Primero sirvió en la copa de Lucía, luego en la de su madre y después en la suya. Andrés ya estaba sentado en el otro extremo, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, lo que sugería que había sido arrastrado a esto. Su vaso seguía vacío. La comida llegó en delicados platos: pulpo a la parrilla con aceite de limón, paletilla de cordero estofada al Rioja y algo dulce que Lucía no tocó. Pero el verdadero sabor de la noche estaba bajo la superficie. Entonces, dijo Silvia, tras un largo sorbo de vino, cuéntanos, Lucía, ¿cómo piensas gestionar el viñedo con tus antecedentes? Lucía levantó una ceja. ¿Quieres decir con mi experiencia en vinos? ¿Mi título? ¿Mis años en el sector? Me refiero a tu ausencia, dijo Silvia, secándose la comisura de los labios con una servilleta. Has pasado más tiempo en bares y cafés que en cualquier bodega que se precie. Esta finca requiere algo más que gusto. Requiere visión, agallas, comprensión familiar. Lucía se reclinó en su silla. Qué curioso. Eso es exactamente lo que mi abuela debió ver en mí. Javier se rió entre dientes. Tu abuela perdía claridad en sus últimos años. Renunció a los beneficios. Empezó a embotellar nostalgia en vez de vino. Andrés habló por fin. El beneficio no es lo único que puede producir un viñedo. Los ojos de Javier se desviaron hacia él. Ya, tú lo sabrás. Llevas por aquí el tiempo suficiente para sacarle hasta el último favor a este sitio. Basta, dijo Silvia cortante ahora. No finjamos que esto no va más allá de las uvas. Volvió la mirada hacia Lucía, bajando el tono de su voz. ¿Crees que no sabemos lo que Carmen estaba haciendo? Te estaba preparando, incluso desde la distancia. Cartas, transferencias bancarias, arreglos. Y ahora apareces y actúas sorprendido cuando el viñedo cae en tu regazo. Me sorprendió, respondió Lucía. ¿Crees que yo quería esto? No, dijo Silvia. Creo que querías algo totalmente distinto, igual que tu madre. Ahí estaba. Lucía dejó el vaso. Dilo. Silvia le sostuvo la mirada. Marisol quería destruir este viñedo, odiaba este lugar, odiaba a su madre, pero te odiaba aún más a ti, que andabas a su sombra. Eras su excusa para irse, y ahora eres su sombra que vuelve para atormentarnos. Lucía tenía las manos firmes, pero le ardía la garganta. Ella no me odiaba, dijo más tranquila. Simplemente no sabía cómo quedarse. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el débil tintineo de Javier al agitar el vino en su copa. Luego se inclinó hacia adelante, sonriendo. O tal vez ella simplemente no podía quedarse una vez que la verdad salió a la luz. Lucía frunció el ceño. ¿Qué verdad? No contestó. Pero su sonrisa se hizo más profunda. Andrés se levantó bruscamente. Hemos terminado aquí. Lucía le siguió, dejando atrás la mitad de la cena. Salieron juntos al aire de la noche. Hacía más fresco, una suave brisa descendía de las colinas. Las viñas más allá del patio brillaban en la oscuridad, fila tras fila de vida tranquila y expectante. Se equivoca, ¿sabes? Dijo Andrés a su lado.
¿Sobre qué? Tu madre no te odiaba. Lucía no respondió. Tenía miedo, continuó, de en qué se convertiría si se quedaba, de lo que podría perder. Lucía se volvió hacia él. ¿Qué ha perdido? Dudó. Todo. Permanecieron un momento en silencio. ¿Sabes algo, verdad? Preguntó en voz baja. La miró a los ojos. Sé muchas cosas. ¿Y no me lo dices? Todavía no, dijo. Pero lo haré, cuando importe. Lucía asintió lentamente. Y entonces, justo antes de alejarse, volvió la vista hacia las brillantes ventanas del salón verde, donde los fantasmas bebían vino amargo y susurraban verdades que ella no estaba destinada a oír. Pero lo haría, de una forma u otra. A la mañana siguiente, el cielo se tiñó de gris pizarra, arrojando una luz sombría sobre las hileras de viñas que se enroscaban como venas a través de las colinas. Amenazaba lluvia, pero no cayó. El tipo de tiempo que hacía que los secretos se sintieran más cerca de la superficie. Lucía estaba de nuevo en el estudio, con una taza de café en una mano y una carta en la otra. La encontró metida entre dos diarios de cosecha. No estaba sellado, solo doblado con cuidado y dirigido con la letra de su abuela. Para Marisol. No enviada. A Marisol. No enviado. Le temblaron las manos al abrirlo. Marisol, debería habértelo dicho antes. Te fuiste enfadado y te dejé marchar sin decirte lo único que podría haberte hecho volver. Intenté controlarlo todo. Tu vida, tus decisiones, incluso el futuro de Lucía. Fracasé en amarte como necesitabas. Hay cosas sobre Ricardo que nunca supiste, cosas que nunca te conté porque temía lo que significarían. Pero Lucía tiene derecho a saber quién es, y puede que no sea quien tú le dijiste que era. Perdóname, si puedes. Lucía releyó la carta hasta que la tinta se emborronó. Ricardo Ortega, su padre de nombre, aunque no de sangre, había muerto cuando ella tenía 6 años, un hombre de pocas palabras y largas ausencias. Tenía más preguntas sobre él que recuerdos. Pero ahora, incluso esa frágil verdad se sentía inestable. Bajó la carta a desayunar con Andrés. Comieron en la cocina, silenciosa y utilitaria, alejada de la grandeza de la casa principal. Él estaba hojeando los horarios de los viñedos, pero sus ojos se levantaron en el momento en que ella entró. Le entregó la carta. Lo leyó despacio. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y exhaló como quien se quita de encima una carga que ha llevado demasiado tiempo. Nunca lo envió, dijo Lucía. No, pero me lo dijo. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué te dije? Que Ricardo no era tu padre. Parpadeó. ¿Y quién era? Una pausa. Andrés la miró detenidamente, como sopesando si decir lo que venía a continuación. Ella pensó que podría haber sido Julián Ferrer. Lucía le miró fijamente. ¿El inversor? Ella y Julián fueron íntimos durante un tiempo, antes de Ricardo, antes incluso de que Marisol supiera que estaba embarazada. Carmen creía que habían estado liados, breve pero intensa. Me dijo que no estaba segura de que Marisol lo supiera. Lucía se recostó en su silla, atónita. Por eso está aquí, murmuró. No solo le interesa el viñedo, está interesado en ti. La insinuación cayó como un rayo. Julián Ferrer, el hombre siempre compuesto y siempre vigilante, al margen de su familia, su repentino interés por la finca, sus comentarios crípticos, la forma en que siempre parecía ir un paso por delante. Y tal vez esa botella, la que había traído a la lectura del testamento. Un regalo, sí, pero también una pista. Necesito hablar con él, dijo. No te dará respuestas. Entonces los encontraré yo mismo. Más tarde, ese mismo día, bajó a la vieja bodega, una estructura fresca, como una cueva, excavada en la colina detrás de la finca. Hileras de barriles se alineaban en las paredes de piedra. El polvo se adhería a todo como intenciones olvidadas. Buscó hasta que la encontró. Una botella con la etiqueta Ortega Márquez 1987. La etiqueta estaba descolorida, pero era legible. Lo sostuvo entre sus manos y sintió que algo encajaba. Márquez. Andrés. El mismo año que su madre se fue, se volvió lentamente hacia él, que estaba de pie justo detrás de ella. ¿Lo sabías? Yo ayudé a hacerlo, dijo en voz baja. ¿Con mi madre?
Asintió con la cabeza. Fue una cosecha especial, una cosecha, un embotellado. Carmen se negó a liberarlo. Dijo que era demasiado complicado, demasiado cerca de la verdad. Lucía tragó saliva. Estabas muy unida a mi madre. Sí, lo suficientemente cerca que... La miró a los ojos. Esta vez no dudó. No lo sé, Lucía. Es posible. Se quedó mirando la botella que había entre ellos, el rojo oscuro atrapado en su interior como el tiempo mismo. No sabía qué la aterrorizaba más. La idea de que Andrés pudiera ser su padre, o que todo lo que creía saber de sí misma se disolviera como el vino en la lengua. Se adelantó, no para consolarla, sino simplemente para estar presente. Dejó que el silencio se interpusiera entre ellos, cargado de recuerdos y sí, y por primera vez, Lucía empezó a preguntarse si el viñedo no era solo una herencia. Tal vez era un mapa, y acababa de empezar a seguirlo. El sol ardía, bajo en el horizonte, tiñendo las colinas de oro fundido. El viñedo resplandecía como algo sagrado. Lucía había pasado toda la tarde en el campo sur, con las manos empapadas de tierra y el sudor pegado al cuello. Andrés trabajaba a su lado sin hablar, y de alguna manera el silencio entre ellos se había convertido en algo más que ausencia. Se había vuelto íntimo, cargado. La poda había terminado hacía horas, pero ninguno de los dos se había movido del campo. Ahora estaban sentados en cajas volcadas bajo una vieja higuera, compartiendo una botella de rosado elaborado 2 temporadas atrás. El vino era ligero, fresco e imperfecto. A Lucía le gustó. Entonces, dijo, ¿cuánto tiempo te quedaste después de que mi madre se fuera? Andrés pasó el pulgar por el borde de su vaso. Nunca me fui. Ella le miró. ¿Por qué? Soltó una pequeña carcajada. Porque las enredaderas no se van. Esperan, sufren, crecen. A veces te perdonan. Lucía asintió lentamente. ¿Es eso lo que este lugar es para ti? ¿Una penitencia? No. Sus ojos se volvieron serios. Es una responsabilidad. Una que no termina solo porque la gente lo haga. Inclinó la cabeza hacia él. Hablas como alguien que nunca dejó de amarla. Al principio no contestó. Ella rompió muchas cosas cuando se fue, dijo en voz baja, pero también me liberó. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo? Mostrándome que no podía controlar a la gente que amaba, solo cuidarlos, dejarles marchar, dejarles volver si querían. Lucía sintió que algo se movía en su pecho. Creo que volví porque no sabía cuál era mi sitio, admitió. Andrés la miró de verdad. Ahora sí, dudó. Aún no lo sé, pero se siente diferente aquí, como algo inacabado esperando a que yo lo termine. El aire entre ellos cambió, más cálido ahora, más cercano. Me recuerdas a ella, dijo Andrés. Pero no eres ella. No estoy segura de quién soy, respondió Lucía. Dejó el vaso en el suelo. Tal vez eso no es tan malo. No se movieron durante mucho tiempo. El viento agitaba las hojas. El aroma de los higos flotaba dulce en el aire. El cielo se tiñó de lavanda y luego de pizarra. Un silencio se apoderó del viñedo. Un silencio que solo exigía honestidad. Cuando Andrés extendió la mano, no fue dramático. Fue un roce lento y cuidadoso de sus dedos contra los de ella. Una invitación, no un reclamo. Lucía no se apartó. En lugar de eso se inclinó hacia ella, y cuando sus labios se encontraron, fue con la suavidad de algo retenido durante mucho tiempo, y finalmente permitido. No había urgencia, solo alivio, como exhalar una verdad que ninguno de los dos había dicho hasta ahora. Pero incluso en ese momento, algo parpadeó en el borde de su mente. Duda, tal vez, o miedo. ¿Y si el viñedo le dio todo lo que quería? Respuestas, pertenencia, amor para luego quitárselo. Se separaron, sin aliento, con las frentes apoyadas la una contra la otra. No deberíamos, susurró. Lo sé, pero yo quiero. Yo también lo sé. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, el teléfono de Andrés zumbó. Lo miró, frunciendo el ceño. Lucía vio cómo se le ensombrecía la cara mientras leía lo que había allí. ¿Qué pasa?, preguntó. Silvia, dijo, ha presentado una demanda en la audiencia provincial para impugnar el testamento. A Lucía se le cayó el estómago. ¿Está intentando que lo anulen? Sobre la base de que usted no es un heredero legítimo. Ella alega fraude de paternidad,
que no eres un Ortega en absoluto. Lucía se levantó bruscamente. No tiene pruebas. Ella tiene abogados, dijo Andrés, poniéndose de pie también. Y tiene dinero, y Javier, que ya está haciendo llamadas. La tarde antes suave y dorada, ahora sabía a hierro. Lucía miró hacia el viñedo, cuyas hileras se oscurecían bajo la noche que se avecinaba. Harán lo que haga falta para arrancarme este lugar, dijo. Lo intentarán, dijo Andrés, pero no saben a quién se enfrentan. Lucía se volvió hacia él, con el corazón todavía palpitándole. No por el beso, sino por algo más grande, más antiguo, que surgía en su interior. No, dijo ella, no lo hacen. La mañana siguiente llegó cargada de calor y tensión. Lucía estaba de pie al borde de la carretera del viñedo, observando cómo se alejaba un camión cargado de cajas, cuya nube de polvo persistía mucho después de que se apagara el motor. 2 trabajadores habían dimitido aquella mañana, alegando incertidumbre. Había empezado a correr la voz sobre la petición de Silvia, sobre la supuesta ilegitimidad de Lucía, sobre la familia de nuevo en guerra consigo misma. Se extendía más rápido que el moho en una cosecha húmeda. En el estudio, Andrés hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro, tratando de asegurar a su proveedor que la cosecha llegaría a tiempo. Lucía estaba sentada al otro lado de la habitación, con los diarios de Carmen apilados a su lado, sin tocar. Tenía la cabeza demasiado ocupada. Su teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido. Encuéntrame. Salón de los Olivos. 15 Torrance. Necesitas respuestas. J. Julián. Lucía no pensó. Se levantó y se fue. El Salón de los Olivos era un hotel boutique enclavado en las colinas más allá del viñedo. Pequeño, discreto y popular, entre el tipo de gente que prefiere sus lujos en silencio. Lucía lo encontró sentado en la terraza con vistas a una plantación de cítricos, con una copa de jerez pálido delante, sin tocar. «Gracias por venir», dijo, señalando el asiento de enfrente. No se sentó. «¿Es usted mi padre?» Julián levantó la vista hacia ella. No sonrió, ni negación. «Podría ser», dijo. A Lucía se le cortó la respiración. «Eso no es suficiente». «Es la verdad», dijo. «Tu madre y yo éramos íntimos. Por poco tiempo. Demasiado corto para estar seguros. Carmen sospechaba. Yo sospechaba. Pero Marisol eligió llamar a Ricardo. Ese fue el final del asunto. Para la mayoría. Pero no para ti». Finalmente sonrió, delgado e ilegible. «He seguido este viñedo durante años, Lucía. Por el vino, por Carmen. Y sí, por ti. ¿Me recuerdas a ella?» Lucía se sentó, lentamente, sintiendo que algo apretado en su interior empezaba a retorcerse. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué aparecer ahora?» «Porque el testamento de tu abuela te hizo heredero, y Silvia está tratando de destruir eso. Ella no está interesada en las vides. Ella está interesada en el legado, en el poder. He visto lo que está planeando». Deslizó un sobre por la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos, correspondencia entre Javier y un agente inmobiliario londinense. Planes para liquidar el viñedo, vender el terreno, demoler la bodega. Lucía sintió que la bilis le subía a la garganta. Dijo que solo quería proteger el apellido Ortega. Susurró. «Ella quiere borrarlo», respondió Julián, «a menos que ella lo controle». Lucía le miró. «¿Por qué me ayudas?» «Porque no quiero que se destruya la viña, porque Carmen te la confió, y porque, compartamos o no sangre, creo que eres la única que entiende lo que significa heredar algo tan vivo». Se levantó lentamente. «Si me hago una prueba de ADN y resulta que eres mi padre, Silvia lo usará para desacreditar mi afirmación». «Entonces no cojas ninguno». Lucía le miró fijamente. Julián se inclinó hacia adelante. «No necesitas sangre para ser el dueño de este lugar. Necesitas convicción. Carmen lo sabía. Por eso te lo dejó a ti». Abandonó la terraza sin decir palabra, con el sobre apretado en la mano. De vuelta a la finca, encontró a Andrés en la bodega, trabajando en las barricas. «Silvia quiere venderlo todo», dijo. «Javier ya está haciendo tratos». Andrés levantó la vista bruscamente. «¿A quién?» «Promotores, compradores extranjeros, tengo pruebas». Ella le entregó el sobre. «Nunca tuvieron la intención de dejar que me quede.
Solo necesitaban tiempo para mover sus piezas. Hurgó en las páginas y su rostro se ensombreció. Va a convocar una reunión del consejo la semana que viene, añadió Lucía. Va a intentar expulsarme. Entonces la detenemos, dijo. Nos defendemos. Lucía le miró a los ojos. Tenemos que demostrarles que el viñedo sigue teniendo valor, no solo sentimental, asintió lentamente. Entonces embotellamos el 1987. Se le aceleró el pulso. ¿El Ortega Márquez? Esbozó una leve sonrisa. Una cosecha fantasma, una leyenda. La estrenas en la fiesta del vino. Le recuerdas a toda la región quién es este viñedo. Lucía exhaló. Ahora tenían un plan. Deja que Silvia juegue su mano. Lucía estaba a punto de tocar la suya. La vieja bodega siempre había sido mitad mito, mitad recuerdo. Carmen la llamaba el refugio, donde se guardaban las cosechas más raras, lejos de la luz, el calor y la ambición familiar. Lucía y Andrés tardaron casi un día en recoger los escombros. Estantes cubiertos de polvo, corchos quebradizos, cajas marcadas con años olvidados. La etiqueta Ortega Márquez había sido impresa a mano en unas pocas botellas, apenas 30 en total. Solo 5 habían sido tapadas. El resto habían permanecido en una única barrica, intactas desde 1987. Y lo encontraron, escondido en una alcoba sombría tras una pared falsa, la madera envejecida y oscura por el tiempo, las bandas de hierro oxidadas hasta el naranja. Tallado en el lateral había un pequeño símbolo, una M y una O entrelazadas. Ortega. Andrés se arrodilló junto a ella, apartando las telarañas como si desempolvara un recuerdo. Ella lo ocultó, murmuró, incluso de sí misma. Lucía se agachó a su lado, pasando los dedos por las iniciales talladas. ¿Por qué? Porque no podía afrontar lo que significaba. Esta cosecha era su disculpa, su confesión. Había algo más, justo detrás del barril. Una caja pequeña, envuelta en lino viejo. Lucía tiró de ella, con el corazón acelerado. Dentro, una cinta de casete, etiquetada con tinta descolorida. Septiembre 1987. Para Lucía, no tocar hasta que entiendas. No toques hasta que lo entiendas, tradujo en voz alta. Ella y Andrés se miraron. De vuelta al piso de arriba, desenterraron un viejo y polvoriento reproductor del desván de Carmen. Andrés limpió los cabezales de la cinta con cuidado quirúrgico. Cuando por fin encajó, la estática crepitó como el fuego. Entonces, la voz de Carmen. Si estás oyendo esto, Lucía, es que me he ido y por fin haces preguntas. Bien, deberías hacer más preguntas, especialmente sobre de dónde vienes. Cometí errores, muchos. Presioné demasiado a tu madre, la juzgué con demasiada dureza. Y cuando llegó a casa embarazada, insegura, asustada, hice lo que siempre hacía. Tomé el control. Ella nunca quiso nombrar a un padre, y le dejé creer que Ricardo era la elección correcta, estable, conveniente. Pero yo lo sabía mejor. Vi las líneas de tiempo, vi la forma en que Andrés la miraba, vi la forma en que ella lo miraba a él. No sé quién es tu padre, Lucía, pero sé que naciste del amor, no del escándalo. Nunca fuiste un error. Fuiste lo único en lo que todos acertamos. Si esta viña está en sus manos ahora, entonces confíen en sus manos. Confíen en lo que decidan retener. La cinta terminó con un suave clic. Lucía se quedó helada. Andrés la miró, callado, inmóvil. Podría ser yo, dijo. Se volvió hacia él. ¿Quieres que lo sea? Un latido. Entonces, quiero que sientas que perteneces. Si yo soy tu padre, o... Se interrumpió. O algo más, terminó. Asintió con la cabeza. El silencio entre ellos no era pesado esta vez. Era delicado, mantenía el espacio. Lucía se levantó y se acercó a la ventana. El viñedo se mecía con el viento. El barril de 1987, el vino, la voz de Carmen. Todo era como un puente, de la mujer que había sido a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Voy a servirlo en el festival, dijo. No como homenaje, como prueba. Andrés sonrió suavemente. Ella habría odiado eso. Lucía también sonrió. Así es como sé que está bien. Le devolvió la mirada. No necesito saber quién es mi padre.
No si eso significa que pierdo lo que he encontrado aquí. Cruzó hacia ella, se detuvo a un suspiro. ¿Qué has encontrado? Lucía le miró a los ojos. Todo. La reunión del consejo estaba prevista para el lunes. El sábado, la finca parecía un campo de batalla. Lucía estaba en la sala de embotellado, viendo cómo el vino espeso y oscuro de 1987 se deslizaba en botellas etiquetadas a mano. Cada una estaba sellada con cera, de un rojo intenso, como el pintalabios favorito de Carmen, y estampada con el antiguo escudo de los Ortega Márquez. Sostuvo una botella al trasluz, con su tonalidad como el granate al sol. Tenían 30 botellas. Sería suficiente. Abajo Andrés trabajaba tranquilamente a su lado, etiquetando con cuidado. Había en él una calma que la reconfortaba, hasta que María apareció en la puerta con expresión tensa. «Hay alguien aquí que quiere verte». Lucía se limpió las manos y la siguió hasta el patio. Javier estaba apoyado en su coche, cruzado de brazos, vestido como si hubiera salido de la portada de una revista de negocios. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran petulantes, eran afilados. «Lo estás haciendo de verdad», dijo, señalando con la cabeza hacia la casa principal. «Sí», respondió Lucía. «Sí, Silvia no va a dejar pasar esto. No tiene por qué. No voy a ninguna parte». Javier se bajó del coche y se acercó. «Sabes, cuando éramos niños, siempre pensé que eras blando. Tranquilo, como tu madre. Pero eres peor que ella». Lucía apretó los puños. «¿Porque no voy a darme la vuelta y dejar que te quedes con este sitio?» «No», dijo acercándose, bajando la voz. «Porque eres bueno fingiendo que te importa mientras dejas fuera a todos los demás». Ella parpadeó. «¿Quieres decir como tú y tu acuerdo secreto de desarrollo?» Se quedó inmóvil. «Lo sé», dijo. «Los correos electrónicos, las reuniones. Ferrer me los dio». La cara de Javier se descompuso. Solo un segundo. «¿Y qué? Este lugar es un dinosaurio. ¿Crees que a alguien le importa ya la tierra y la tradición? La gente quiere bares en las azoteas y visitas digitales. No puedes salvar este viñedo con nostalgia». Lucía dio un paso adelante, ahora a centímetros de él. «Puede que no, pero puedo salvarlo con la verdad. Algo que esta familia ha evitado durante demasiado tiempo». Javier la miró como si apenas la reconociera. Luego soltó una carcajada, amarga y grave. «Ella habría estado orgullosa», dijo. «Carmen, siempre le gustó una buena partida de ajedrez». Y luego se fue. Más tarde, en el campo oeste, Lucía encontró a Andrés apoyado en un poste, con los ojos cerrados y la cara vuelta hacia el viento. El cielo estaba cubierto de vetas doradas y violetas, y las enredaderas a sus espaldas susurraban como 1000 advertencias susurradas. «Vino», dijo. «Lo he visto». Me llamó blando. Andrés sonrió débilmente. «Tú, nunca». Se acercó más. «Tiene miedo. Todos lo tienen, porque no seré lo que esperaban». «¿Y tú qué eres?», preguntó. Ella no dudó. «El que se queda». Entonces la miró y por un momento algo cambió. Se profundizó, pero con la misma rapidez se dio la vuelta. «Deberías saber». Julián se fue, en silencio, esta mañana. A Lucía se le retorció el corazón. No se despidió. Dejó algo. Andrés se metió la mano en el bolsillo trasero y le entregó un sobre cerrado. Su nombre estaba escrito en el anverso con letra elegante. Lo abrió. Dentro había una nota. «No hace falta ser un Ortega para poseer esta tierra. Siempre fuiste su hija. Estaré observando desde lejos. Con orgullo». Jonathan debajo había otro sobre, aún cerrado. Andrés le echó un vistazo. «¿Prueba de paternidad?». Ella asintió. Esperó. Lucía lo miró. Las respuestas estaban allí, esperando. Luego se la metió en el bolsillo, sin abrirla. «No lo necesito», dijo. Andrés soltó un largo suspiro como si llevara días conteniéndolo. Lucía le tendió la mano. «Sé quién es mi familia». El viento se levantó a su alrededor, atrapando los bordes de las enredaderas, llevando sus palabras al cielo abierto. La fiesta del vino de Almería siempre había sido un espectáculo. Cada septiembre la plaza de la ciudad se transformaba en un mar de colores y aromas. Guirnaldas de hojas de parra colgadas de los balcones. Puestos rebosantes de aceitunas y queso. Copas que tintineaban con cada carcajada. Los lugareños llegaban con sus mejores galas de lino y seda.
y los turistas lo hacían por el glamour, la mayoría de ellos sin saber cuánto poder se movía en esas calles empedradas detrás de cada vertido. Lucía no había planeado hacer una declaración, pero, de algún modo, todo en su llegada parecía una declaración. Llevaba un sencillo vestido marfil, el pelo suelto con una ramita de romero, una antigua tradición de Carmen para claridad y suerte. De su brazo Andrés, vestido con una camisa oscura abotonada y su tranquila resolución habitual. Llegaron justo cuando comenzaba la primera ronda del concurso. Una cata a ciegas juzgada por sumilleres y críticos regionales. Ya se había corrido la voz sobre el Ortega Márquez 1987, la añada mítica que nadie había probado nunca. La gente cuchicheaba a su paso, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Javier ya estaba allí, dando vueltas como un tiburón. Silvia estaba bajo el toldo del ayuntamiento, copa de vino en mano, rodeada de viejos amigos y socios inmobiliarios, vestidos demasiado caros para el polvo que había bajo sus pies. Lucía los ignoró. Su mesa estaba cerca de la fuente, rústica y discreta. Solo 2 botellas expuestas, 30 vasos. Cuando el primer juez se detuvo, Andrés descorchó la botella. Solo el aroma ya llamó la atención. Era profundo y terroso, mezclado con moras silvestres y cedro. El tipo de vino que cuenta una historia antes de tocar la lengua. Lucía sirvió con manos firmes. Ortega Márquez, dijo, 1987, sin sello, sin registros de producción. Nunca se vendió. El primer sorbo hizo parpadear al juez. Se inclinó y tomó otro. Cuando llegó el segundo juez, el rumor se había extendido. La gente empezó a hacer cola. Alguien llamó al locutor del festival, que garabateó el nombre con tiza en el tablón de clasificación. Subió. Entonces, otra vez. Al anochecer, estaban en la ronda final de degustación. Lucía se situó en el centro de una pequeña multitud atónita. Un bodeguero local murmuró, «Esto es una resurrección». Un crítico visitante susurró, «Es el fantasma de Carmen Ortega en una copa». Silvia se quedó rígida en un rincón, agarrando su vaso sin tocar. Javier había desaparecido hacía horas, y entonces el locutor levantó el micrófono. El mejor de la exposición, Ortega Márquez, 1987. La plaza estalló en aplausos. Lucía no sonrió. Todavía no. Simplemente exhaló. Profundamente. Completamente. Como si hubiera estado aguantando la respiración durante 15 años y por fin hubiera recordado cómo respirar. Andrés le cogió la mano y se la estrechó sin decir palabra. Aquella noche, mientras las estrellas se dispersaban por el cielo andaluz, Lucía y Andrés bailaron en el patio de la finca. Los trabajadores habían vuelto para la celebración. El vino corría de los barriles a las tazas desconchadas. Los niños corrían entre las mesas. La música salía de una guitarra tocada por alguien demasiado viejo para recordar los acordes, pero demasiado querido para que le importara. Lucía se sentó junto a Andrés bajo una ristra de farolillos. «Creo que ella lo aprobaría», dijo. «Ella diría que arruiné el misterio», respondió Lucía, «que debería haber dejado la cosecha en la oscuridad. Ella también habría dicho que eras arrogante y tonto». Lucía se rió. «Y bien», Andrés levantó su copa. «Por los testarudos, por los que se quedan», repitió ella golpeando su vaso con el suyo. Julián no ha venido, pero ella lo sintió allí, en la brisa seca, en el peso de las estrellas, en la botella que había dejado sin abrir en el escritorio de Carmen. Todavía había cosas que no sabía, cosas que quizá nunca aprenda. Pero en este momento, rodeado de calor, luz y legado, no los necesitaba. Hoy hace un año. Lucía estaba de pie en el borde de la terraza, con vistas a las viñas de abajo. La bruma matinal se enroscaba entre las hileras, suavizando las afiladas líneas de la tierra. Acababa de comenzar una nueva temporada de vendimia. Las hojas se habían vuelto cobrizas y doradas, crujiendo como pergaminos por los campos. Sorbió una taza de café negro, la mezcla de Andrés, tostado justo después de oscurecer y preparado con la fuerza suficiente para despertar a los antepasados. El sol se deslizaba por las colinas, tiñendo de oro la finca. Abajo, el nuevo equipo trabajaba a ritmo tranquilo, revisando barricas, recorriendo los campos,
vendimiando uvas tempranas para el rosado. Lucía reconocía todas las caras. Los había contratado a todos. Había hablado con sus familias. Había compartido comidas y tardes tranquilas bajo la higuera. El viñedo volvía a estar vivo. Y la suya. Los papeles finales habían llegado hace 2 semanas. Viñas de la Reina, legalmente transferido. El tribunal desestimó la impugnación de Silvia. Javier no se presentó a la última vista. Julián Ferrer, cuya prueba de ADN seguía sin abrirse en un cajón, se había callado tras enviar una última nota. A veces se elige a la familia. Espero que elijas bien. Lucía lo había hecho. La finca había crecido, no en tamaño, sino en alma. La sala de catas había vuelto a abrir. El Ortega Márquez 1987 se había convertido en una leyenda, con las últimas botellas guardadas en una reserva privada. Los periodistas seguían llamando. Lucía rara vez contestaba. Lo que importaba estaba aquí. Se giró al oír unos pasos suaves detrás de ella. Andrés salió a la terraza, despeinado, descalzo, con un segundo café y un sobre en una mano. «Esto no te va a gustar», me dijo, tendiéndomelo. Levantó una ceja. «¿Es de Silvia?» «Peor. La Junta de Turismo. Quieren renombrar el antiguo olivar como Camino del Legado de Carmen». Lucía gimió. «No pueden poner eso en un folleto». «Pueden hacerlo. Lo hicieron». Se rió sacudiendo la cabeza. «Que lo intenten. Los árboles sobrevivirán a la marca». Se apoyó junto a ella en la barandilla, sorbiendo de su taza. Permanecieron en silencio, observando cómo se disipaba la niebla. «¿Eres feliz?», preguntó en voz baja. Se lo pensó un momento. «Sí», dijo. «Y no porque haya ganado», asintió con la cabeza. «No viniste aquí a ganar». «No, vine aquí porque no sabía a dónde más ir». «¿Y ahora?», ella le miró. «Volvería aquí otra vez». Metió la mano en el bolsillo trasero, sacó una cajita de terciopelo y la abrió entre los dos. Dentro, un anillo sencillo, dorado, elegante. Nada llamativo, nada prestado, solo algo elegido. Lucía parpadeó. Andrés no se arrodilló. No tuvo que hacerlo. «No quiero promesas», dijo. «Quiero mañanas. Quiero discusiones sobre la acidez del suelo. Quiero noches con vino embotellado por nosotros mismos. Te quiero a ti». Lucía cogió el anillo con la mano temblorosa, no de miedo, sino de certeza. «Sí», dijo ella. La palabra floreció en su pecho, suave y firme. Sí a la tierra, sí al legado, sí al amor que nunca esperó, arraigado en un lugar del que casi huyó. Sí a quedarme. Ese año la cosecha llegó pronto. El sol se prolongó, las lluvias llegaron suaves y obedientes, y las uvas maduraron como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. Lucía estaba en el viñedo al amanecer, con el aire fresco de la promesa de trabajo y calor. A su alrededor, los trabajadores se movían por las hileras como bailarines en una coreografía lenta y sagrada, cortando, levantando, pasando por la hilera. Los cubos se llenaban de racimos de color granate. Las risas resonaban a lo lejos, arrastradas por la brisa matinal. Se movía entre ellos, con las manos tan manchadas y seguras como las de ellos, las botas embarradas, la trenza cayendo suelta sobre un hombro. De vez en cuando alguien le ofrecía una inclinación de cabeza, o una broma, o un trago de agua compartido. Ya no era la forastera, ya no era la heredera insegura de sus propias raíces. Ella pertenecía. Al mediodía, la cosecha hacía una pausa para el largo almuerzo bajo los olivos. Las mesas de madera gemían bajo el peso del pan, el queso, el cordero asado y el dulce de membrillo. Se abren las botellas, tanto las nuevas como las antiguas. La música recorre el olivar. Los niños corretean entre las ramas. Los perros dormían la siesta bajo los bancos. Lucía se sentó a la cabecera de la mesa, como antes lo había hecho Carmen. Pero aquí no había trono, ni declaraciones, solo conversación, barrigas llenas y comunidad. Andrés estaba a su lado, remangado, con una mancha de uva en el cuello. Ahora reía con facilidad. Sonreía como un hombre que ha aprendido a descansar. «¿Recuerdas cuando dijiste que este viñedo no perdonaba?», preguntó. Se volvió hacia ella. «No lo es, pero te permite quedarte», sonrió. «Si eres lo suficientemente testarudo». Brindaron con la nueva mezcla Viñas de la Reina, 2025.
Su primera añada completa, equilibrado, exuberante, con una firma que solo ella podría haber dejado. Aquella tarde, después de que la última caja rodara hasta la bodega, Lucía subió a la colina que había detrás de la casa. La misma colina donde Carmen solía pararse con una copa en la mano, mirando cómo el sol descendía hacia las viñas como si fuera parte de la tierra misma. Ahora Lucía estaba allí, sola, con el viento tirándole suavemente del pelo. Sirvió un vaso de la primera botella de la nueva cosecha y lo dejó sobre el muro de piedra, sin palabras, solo presencia. Un agradecimiento tal vez, o una promesa. Detrás de ella oyó a Andrés subiendo la colina. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo. Siempre lo haces. Se puso a su lado. Juntos observaron cómo el sol se deslizaba detrás de las enredaderas, dejando solo luz ámbar a su paso. Lucía se volvió hacia él, con voz tranquila. Esto es lo más feliz que he sido nunca. Le cogió la mano. Entonces sigamos cosechándolo. Y sonrió, sabiendo que este no era el final de su historia, solo el principio de una en la que por fin pudo quedarse.